Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy tenemos una nueva oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios y nos toca ver el Salmo 40. ¿Y qué son los salmos? Son experiencias que David había vivido y que escribió, y el pueblo la usaba de Israel para alabar a Dios. Son experiencias vividas del hombre con Dios, y dice también la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era lo que Dios espera de un ser humano, de una persona, que tenga la actitud que tenía David hacia Dios. Y por eso es interesante ver los pensamientos y las experiencias que David vivió. Y vamos a leer primero en los primeros 5 versículos de este Salmo 40, que dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Hasta ahí nomás vamos a leer por ahora, y es interesante ver que el Salmo empieza: pacientemente esperé. Y ¿cuántas veces pedimos cosas a Dios o pasamos por circunstancias que le pedimos a Dios que nos ayude, que nos solucione, que eso sea resuelto, y sin embargo pasa tiempo y eso no pasa? Dios no responde. Y vemos que David esperó en Dios. Y qué importante es esto, que nosotros esperemos, y esperemos porque no sabemos los propósitos de Dios. ¿Por qué a veces Dios no nos contesta? ¿Cuáles son los motivos por los cuales necesitamos esperar? Muchas veces Dios no nos contesta porque necesita que nosotros reflexionemos sobre nuestras actitudes, sobre lo que nos llevó a esa circunstancia. ¿Por qué a veces pasamos por cosas difíciles? Y a veces Dios quiere enseñarnos algo, quiere que corrijamos algún error en nuestra vida. Y hasta que nosotros no reaccionamos, no nos damos cuenta que la situación en la que estamos es porque nosotros mismos no corregimos lo que hicimos. Y si Dios nos ayudara o nos solucionara el problema, más adelante volveríamos a caer en el mismo error, y quizás un error peor que el primero. Dios no es un Dios improvisado, es un Dios que no es un padre que da a sus hijos las cosas sin ver si esto le hace bien o mal. Hoy vivimos generaciones donde los padres llenan a sus hijos de cosas, le dan todo lo que quieren, y vemos que esos chicos o esos jóvenes se vuelven no reflexionan, no valoran lo que tienen, y hasta su conducta es una conducta perdida, confusa. No saben respetar, no saben valorar, no saben ver las cosas. Y eso no quiere Dios de nosotros. Dios quiere que nosotros
aprendamos a valorar lo que Él nos da, aprendamos a apreciar lo que recibimos y aprendamos a ver a Dios y a ver quién es el que nos da las cosas y con el amor con que Él nos brinda las cosas. Si nos acordamos del hijo pródigo, por ejemplo, vemos allí que el hijo pródigo se rebeló con el padre, pidió sus bienes y se fue, y la pasó tan mal hasta que llegó un punto que tuvo que reflexionar y tuvo que decir: pero si mi padre es un padre justo, un padre bueno, un padre compasivo, un padre que a sus siervos los tiene mucho mejor de la que yo estoy pasando acá. Él estaba pasando hambre, deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Y empezó a valorar al padre que tenía. Y empezó a ver las virtudes del padre. Y allí volvió, y su relación con su padre fue una relación totalmente distinta. Ya no era de rebeldía, sino de amor y de comunión y de alegría, porque el Padre lo recibió con todo amor. Y muchas veces nosotros necesitamos pasar por circunstancias difíciles para que aprendamos a ver a Dios y su amor. Y otra cosa a veces puede ser que Dios no contesta porque las circunstancias no son las adecuadas. Nosotros vemos el problema adelante, pero hay detrás de eso un montón de cosas que faltan resolver y que Dios espera el momento justo. Dice Proverbios que Dios hace todo bien a su tiempo. Todo hace bien a su tiempo. Dios espera, Dios que sabe todas las cosas, sabe cuál es el momento exacto para que eso que Él nos da, para que Él conteste esa oración, sea de bendición para nuestras vidas y nos encamine por un mejor camino. Y dice pacientemente. Qué importante que nosotros aprendamos a esperar la contestación de Dios de una manera paciente, con una actitud correcta, de obediencia, de gratitud a Dios, de confianza en Dios, de saber que si no hemos recibido todavía aquello que estamos pidiendo, es porque Dios sabe que todavía no es el tiempo. Y mientras tanto, debemos meditar y reflexionar si hay algo a nosotros que debemos cambiar, si hay algo que hace retener a Dios su contestación. Y si no es así, debemos esperar que las cosas sean las adecuadas y que son las que Dios está esperando para que sea de bendición en nuestra vida. Pero siempre Dios, todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Y sigue diciendo que él se sentía como en un pozo de desesperación. Aquí él trae la figura de los presos que eran echados en los pozos de las cisternas. Si leemos allí en Jeremías capítulo 38, vamos a ver que Jeremías, por ser fiel a Dios, es echado por los príncipes de Israel porque él les estaba diciendo que tenían que rendirse ante los caldeos y ellos no querían, y dice que lo tiran allí en este pozo, en esa cisterna, en la casa real, en la cárcel del palacio, y allí eran echados los presos que querían castigar de una manera severa, y allí un siervo etíope, Dios moviliza su corazón y hace reflexionar al rey, y es sacado Jeremías de ese lugar. Pero es interesante ver cómo Jeremías es levantado del pozo,
porque Jeremías estaba enterrado en el lodo que había en ese pozo. Había quedado hundido allí y su piel estaría débil, sensible, y dice que van y juntan trapos viejos, trapos andrajosos, y le es tirado a Jeremías allí al pozo junto con la soga para que él se envuelva con esos trapos. Y yo pensaba sobre esto, ¿por qué? Y claro, esos trapos, al ser gastados, haber sido lavados tantas veces, ¿no? Tantas veces habrán tenido que ser lavados esos trapos sucios, habían hecho de ese trapo algo suave, algo sensible, que no lastimara la piel del profeta. Y el profeta se envolvió con esos trapos y fue sacado sin daño de ese pozo. Y pensaban nosotros, ¿cuántas veces necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo para que nuestra vida se suavice, para que nuestro carácter sea suavizado, para que no haya soberbia ni aspereza en nuestro carácter y en nuestro andar en el servicio de Dios? Y qué interesante esto, de ver que usaron trapos viejos para levantar al profeta. Y Dios necesita a veces personas así, personas que hayan sido lavadas muchas veces para poder ayudar a otro y no lastimar, para poder socorrer a los demás y levantarlos sin hacerles ningún daño. Pero volviendo allí a David, nos dice que dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y sabemos, como ya hemos estudiado el Salmo 34, que dice que Dios tiene su oído atento al clamor de sus hijos. Siempre está atento Dios a nuestro clamor. Y dice aquí David, pacientemente esperé y Dios se inclinó hacia mí. Dios se rebajó para llegar hacia mí. Y así lo hizo Cristo. Cristo descendió del cielo, se humilló, se hizo hombre para poder acercarse a nosotros. Y oyó mi clamor. Dios siempre está atento al clamor de sus hijos. Y dice por qué, dice de lo que estábamos hablando, ¿no? Al final del versículo 2, dice, puso mis pies sobre peña. Si David no hubiera esperado y hubiera aprendido y hubiera corregido sus errores, no hubiera podido ser levantado y puesto sobre la peña. Y dice, y corrigió mis pasos. Yo no puedo corregir mis pasos. Necesitamos primero un arrepentimiento, una reflexión, un corregir de nuestras vidas. Y que a veces por buenos deseos, pero por falta de madurez, por el ímpetu que la juventud trae de querer hacer las cosas, muchas veces no hacemos las cosas sin reflexionar, con las buenas intenciones, pero no con un buen fin. De golpe terminamos dañando, como si hubiéramos usado trapos nuevos. Dios necesita trapos viejos. Dios necesita gente que haya pasado por el fuego de la prueba para ser utilizado. Y dice luego, puso en mi boca cántico nuevo. Cuando todos estos procesos que pasó David, de esperar, de ser paciente y de ver
que Dios le levanta, lo pone en lugar seguro y endereza su rumbo, su camino y trae alegría al corazón. Dios transforma nuestras vidas en una vida de gozo, de alegría y de alabanza a Dios. Y sigue diciendo, verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Ve el propósito de esto, de que Dios no solo estaba ayudándole o le iba a socorrer, y que al levantar su vida los demás iban a ver cómo David era restaurado. Una persona que había pecado como ellos podía ser restaurada por Dios. Y dice, bienaventurados los hombres en los que puso su confianza en Jehová, que no mira a los soberbios ni a la mentira, que no mira, que no admira a los demás, que no está admirando a aquel que tiene éxito, que tiene posesiones, que tiene fama. No, mira a Dios. Dice, has aumentado, Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Su mirada está puesta en Dios. Dios es el que satisface su corazón y su vida, la vida de David. Y así también nace con la nuestra. Y después de una experiencia exitosa, pasamos al versículo 9. Y allí encontramos que dice David, he anunciado tu justicia. En el verso 10, he publicado tu fidelidad. Y David de golpe estaba en un servicio pleno a Dios de éxito, porque dice, en gran congregación he dado testimonio. Y de golpe David cae nuevamente. De golpe David peca contra Dios. A tal punto que el versículo 11 dice, Jehová, no retengas tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. De golpe se encontraba envuelto otra vez en una vida llena de males, llena de errores. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en David? Eso que él aconsejaba, no miren a los soberbios, no miren a los mentirosos. Él mismo se había vuelto soberbio. Él que miraba o admiraba a Dios, ahora se admiraba a sí mismo. Admiraba lo que había logrado, siendo rey, siendo respetado. Como decía el otro día Naco, que los soldados mismos le decían, no salgas a la batalla, deja que salgamos nosotros. Y en ese confort, en esa dejadez de David, él empieza a pecar, se empieza a enorgullecer en su corazón. Y sabemos que el orgullo es la ruina de todo ser humano, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos separa de Dios la soberbia. Y muchas veces nosotros como hombres pequeños que somos, cuando tenemos un poco de poder o de éxito, sin darnos cuenta, caemos en la soberbia. Creemos que ya sabemos todo en la vida y somos implacables ante los demás. Juzgamos las cosas de una manera enérgica, sin misericordia, porque nosotros hemos superado un montón de cosas y pensamos que esa es la manera y que así va a ser. Pero cuando experimentamos nuestro propio fracaso,
Cuando experimentamos que la vergüenza de haber pecado, dice, me han alcanzado mis maldades, versículo 12, y no puedo levantar la vista. David, que anunciaba la fidelidad del Señor, no podía levantar la vista. Las maldades de su corazón le habían alcanzado. Dice que se habían aumentado más que los cabellos de su cabeza. Dice, a tal punto que mi corazón me falla. Tal era la angustia y la vergüenza de David. Cómo él, siendo rey, siendo el ungido de Dios, había caído tan bajo. Y todos ya sabemos la historia de David, cómo había caído. Pero esto es un trabajo que Dios hace no solamente en la vida de David, sino en nosotros también. Dios muchas veces nos permite pasar por el fracaso en nuestra vida, para que pueda también lavarnos, para que aprendamos a experimentar el perdón de Dios y aprendamos a perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos. Y esa es una escuela que se aprende a través del dolor, del fracaso. Cuando nos sentimos vulnerables, cuando vemos, sí, yo también fracasé, yo también pequé, yo también caí como cayó mi hermano. Y ahora somos más compasivos, más misericordiosos, porque comprendemos la debilidad del hermano, porque nosotros mismos hemos pasado por las mismas experiencias de haber fracasado a Dios. A tal punto que dice, quieras, oh Jehová, librarme. David estaba arrepentido y no podemos volver a Dios sin arrepentimiento. No podemos volver a Dios sin haber reconocido nuestros errores. No podemos restablecer esa relación con Dios nuevamente si no reconocemos y nos arrepentimos. El que confiese y se aparta, dice la palabra, hallará misericordia. Y David la halló porque él se arrepintió. Y acá no vemos una paciencia de David. Dice, apresúrate a socorrerme. Necesitaba ser restaurado. Era tal la agonía que David sentía, como quizás puedes sentir vos, como yo la he sentido muchas veces. La agonía de haberle fallado a Dios y necesitar su perdón. Y es insoportable la culpa y la vergüenza que sentimos por haberle fallado. ¿Y cómo se restaura eso? Mirando a Dios nuevamente. Vemos en el versículo 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. La solución está en volver a mirar a Dios, en valorar, dice, a los que aman tu salvación. Valorar la salvación que Dios nos dio. David la valoraba, David la apreciaba, David se maravillaba de la salvación que Dios le había dado. Y termina diciendo, aunque afligido yo y necesitado, con todo, Jehová pensará en mí. Y esa es la experiencia de David y es la nuestra. Cuando aprendemos a confiar solamente en Dios. Dios es nuestra confianza, no nosotros, sino nuestra confianza puesta en Dios. Aprendimos a través de los golpes de la vida
y de nuestro propio fracaso, que Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Mi ayuda y mi libertador eres tú, dice David. Hermanos, si alguna de estas experiencias has atravesado, puedas gozarte como David y reafirmar tu confianza en Dios. Y decía, alégrense y gócense en Jehová, en el Dios de mi salvación. Esa es la hermosa experiencia del creyente, de sentirse amado, querido, protegido por Dios. Y vemos en David cómo su carácter cambió. Ya era como esos trapos viejos. Si vemos en 2 Samuel, cuando antes de asumir el trono, viene allí el criado a avisarle que Saúl y Jonathan habían muerto, manda a matar a ese joven, porque Saúl le había pedido que le ayudara a morir. Y David, siendo joven, estaba en la primera etapa donde se sentía allá arriba, que muera. No merece vivir el que ayudó a morir al ungido de Dios. Y después vemos al final del mismo libro de 2 Samuel, ya allí por el capítulo 22, 23, cuando Absalón se rebela contra él y él huye para que su hijo no muera. Él no quería levantar su espada contra su pueblo, ni contra su hijo. Y él tenía la promesa de Dios que nadie iba a prevalecer contra él. Él fue un hombre de guerra, un hombre que vio mucha sangre, que vio mucho dolor, que peleó muchas batallas. Y de todas salió vencedor. Porque Dios le había prometido que iba a vencer. Y allí deja al pueblo y se va. Y cuando termina todo, porque los soldados que estaban con su hijo persiguieron al ejército de David y al final murieron. Y Absalón murió. Y allí es enviado también un etíope a dar el anuncio de que su hijo había muerto. Y David, cuando recibe la noticia, va y se pone a llorar por su hijo, pero no hace nada, ni contra aquel que le había llevado la noticia, ni contra Joab, ni contra los príncipes que habían matado a su hijo. Ya David era un hombre compasivo, un hombre que había aprendido a ser misericordioso. Y cómo su carácter cambia. Y quizás el nuestro también. Necesita pasar por diferentes etapas en la vida para aprender a ser misericordioso con los demás y con nosotros mismos. Que estos pensamientos puedan servirte en tu vida espiritual y ayudarte. Y si hay alguna persona que todavía no conoce a Dios, serás bienaventurado si abres tu corazón a Dios. Serás una persona dichosa cuando aprendas a ver a Dios, a apreciar su amor y a recibir de Dios su salvación. Que Dios te bendiga y que no tardes si tienes eso en tu corazón, de buscar a Dios. Y si has pecado, no te retengas, arrepentite y volvé al Señor. Y el Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Que Dios bendiga su palabra y pueda ser de bendición para cada uno
de nuestros corazones, como lo fue para mí el meditar sobre este salmo. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.